Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús continúa hablando. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine para abolir, sino para darle pleno cumplimiento. Les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una i, ni una coma de la ley dejará de cumplirse. Por tanto, quien quebrante el más mínimo de los mandamientos y enseñe a otros a hacerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien lo cumpla y lo enseñe, será considerado el más grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy nuevamente Dios nos regala la oportunidad de encontrarnos aquí a través de estos medios, en este espacio donde nos reunimos como hermanos, como amigos, para escuchar la voz de Dios y meditar en su palabra. Hoy vamos entonces a hacer nuestra reflexión en torno al pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar y que nos lo presenta la liturgia de la palabra para este día miércoles. Vamos entonces, a la luz de esta palabra y con la luz del Espíritu Santo, a descubrir, a escuchar qué es lo que hoy Dios quiere decirnos al corazón a través de estas palabras. Ya hemos iniciado un nuevo tiempo en la iglesia, el tiempo que llamamos ordinario. Y hoy continuamos con el capítulo 5 del evangelista Mateo, en el cual encontramos todo un proyecto de vida de Jesús, toda una propuesta para la humanidad y para sus discípulos. Y hoy toca un tema muy especial, que de alguna manera quizás para unos es fácil de entender, para otros les es más difícil asimilar. Y hoy simplemente Jesús nos habla de la ley, de los mandamientos. Pues bien, queridos hermanos, para entender un poco esto, hemos de saber, de comprender que cualquier comunidad, cualquier sociedad, para que marche por buen camino, debe tener trazado unos lineamientos, unas normas, tanto de conducta como de actividades de trabajo, para que así todos se encaminen hacia una misma dirección y por lo tanto pues todos lleguemos a una misma meta, a un mismo fin. Lo mismo pasa con nuestra vida cristiana. Hemos recibido unos lineamientos que nos marcan a nosotros como cristianos católicos una ruta, el sendero, que nos lleve a una buena y sana relación con Dios y con el hermano. Y por eso nosotros conocemos el decálogo de la ley, los 10 mandamientos, el cual se nos enseña que se nos dieron a través de Moisés allí, en el monte Sinai. Pero en el contexto judío, una ley que fue dada para una sana convivencia se fue convirtiendo en una carga, en un peso que lo que hacía era oprimir el pueblo, que lo que hacía era oprimir la comunidad. Pues incluso, habiéndosenos dado 10 mandamientos dentro de la ley judía, ellos la habían convertido en más de 600 mandamientos, en más de 600 leyes, sin contar la ley del sábado. Teniendo en cuenta que esta ley simplemente nos llevaba a una sola cosa, que la misma palabra nos la resume en amar a Dios y al prójimo, se han convertido en una forma de opresión.
Por eso hoy Jesús, continuando con su enseñanza, con su planteamiento del proyecto de vida, nos dice: no he venido a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento, a darle el verdadero sentido y la verdadera plenitud que ella se merece. Y para que comprendiéramos mejor, en la última cena nos lo resume todo en una sola palabra: amar. Pero ¿por qué Jesús nos dice que no viene a abolir, sino a darle la plenitud? Porque bien sabe que ya hay unas bases, hay unos fundamentos y hay un conocimiento. Y llegar a destruir todo esto sería quizás de alguna manera entrar en un caos y acabar con la misma identidad, podríamos decir, con una identidad de todo un pueblo, de toda una cultura. Por eso nos dice: no vine a abolir, a darle plenitud. ¿Por qué? Porque aún teniendo pleno conocimiento de la ley, como les digo, se había convertido en una carga y en un peso, en algo que era difícil ya de soportar. Plenitud. ¿Quién es la plenitud de la ley? El mismo Cristo. ¿Y aquí nos representa a Cristo? Al mismo Dios que se ha hecho carne para vivir entre nosotros. Por lo tanto, el verdadero sentido de la ley se encuentra en el mismo Dios que quiere humanizar nuestra vida y nuestra historia. ¿Y cómo definimos a Dios? El mismo apóstol San Juan nos lo enseña tanto en su Evangelio como en sus cartas. Dios es amor. Y eso es lo que quiere enseñarnos la ley. Y por eso Jesús, durante todo su ministerio público, no se dedicó a enseñar unas normas, unas leyes, sino que se dedicó a enseñar, a fomentar un estilo de vida que verdaderamente le diera plenitud y sentido a un encuentro con Dios y a un encuentro con el hermano, para que así todos camináramos hacia una misma dirección, que ¿cuál es? La patria celestial. Pero Jesús también nos toca dos términos que son muy importantes para nosotros: cumplir y enseñar. Jesús nos dice: quien enseñe y cumpla, quien enseñe y no cumpla. Porque bien sabemos que no basta con enseñar, con simplemente transmitir un conocimiento. Es verdad que cada uno de nosotros tenemos algo que aprender, como también algo que aportarle al otro hermano. Pero esa palabra, esa enseñanza, también debe estar sustentada con la propia vida. Lo que el mismo Jesús nos diría: hagan lo que les enseñan, pero no imiten su conducta. Lo que nos está enseñando con estas dos palabras es: lo que se enseña, que se viva, que la palabra esté respaldada por una actitud y un comportamiento de vida también. Por eso, hoy, queridos hermanos, ¿cuál es la invitación que nos deja este Evangelio? A vivir a plenitud la ley, con libertad, porque Dios nos quiere libres. ¿Y qué es lo que nos hace libres? El amor y la verdad. Y si nosotros aprendemos a amar, estamos cumpliendo la ley entera. Y ese es el verdadero mandamiento que Dios quiere que nosotros vivamos. Tenemos unas leyes, unos mandatos dentro de nuestra ley cristiana, dentro de nuestra vida como creyentes, que conocemos 10. Pero estos mandamientos
estos 10 mandamientos que nosotros conocemos se resumen simplemente en 2 cosas: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Vayamos pues, queridos hermanos, a hacer presente el reino de Dios, sembrando en el corazón humano la ley del amor. Feliz y bendecido día para todos.